Pues amigos, vamos a continuar después de esta noticia de ultimísima hora que nos ha llegado. Vamos a seguir con Donald Trump, porque atención a las bombas de Trump en redes sociales. Dice, un nuevo foco de inestabilidad para los mercados. Los operadores de bolsa pagan casi $30.000 al año por usuario en concepto de suscripción a una terminal de blockchain que les surte de datos financieros en tiempo real. Una herramienta básica para ayudar a tomar decisiones de inversión y a reaccionar rápido cuando algo sucede. En un ecosistema como el de los mercados, donde unos segundos de retraso puede marcar la diferencia entre ganar o perder millones, es un gasto que no se discute y se afronta. Unos 350.000 clientes de todo el mundo. Sin embargo, el kit de utensilios para no quedarse fuera de juego incluye, desde la victoria electoral de Trump, dos nuevos instrumentos, las redes sociales y el Trump social. En ambas, el republicano vierte sus comentarios a cualquier hora del día o de la noche y sus palabras impredecibles y directas son capaces de mover de forma inmediata divisas y acciones, incluso cuando aún no ha aterrizado en el despacho oval. ¿Qué opina usted de todo esto, de que Trump esté utilizando, según este artículo, de una forma pues un poco frívola las redes sociales que pueden acarrear pues cambios muy grandes dentro de la economía? Bueno, y no tenemos solo a Trump como presidente y magnate, sino a Elon Musk. Yo, de hecho, tengo una anécdota con un buen amigo que es demócrata en Miami, que él estaba en contra de que ganara Trump y estaba haciendo una apología por Kamala Harris muy grande, pero casualmente tenía un monto muy importante de acciones en Tesla. Y al día siguiente por la mañana, ya cuando tuve que desayunar con él, porque estaba precisamente esos días compartiendo ubicación en Miami, pues estaba feliz porque sus acciones se habían disparado más de $50.000, a pesar de ser de otra tendencia política, y ya no le parecía tan mal. Obviamente, cuando tiene un aliado Trump como Elon Musk que mueve tanto los mercados, pues sin duda habría que poner pues, una serie de cortapisas al menos, aunque obviamente en una economía tan liberal como es la americana pues es muy complicado. Y hablando de Elon Musk, ¿qué opina usted de este resentimiento de los progres, de los comunistas, de salirse de la red social de Elon Musk diciendo que no hay libertad, cuando hay libertad total? Lo único que hay libertad ahora para unos y para otros. Antes solo había libertad para que ellos lanzaran su mensaje. Claro, pues obviamente lo disfruto, pues no te puedes imaginar, con un gozo enorme. Pero es la realidad, es lo que vivimos también en los medios de comunicación en España, que solo hay discurso para una tendencia política y todo lo que sea ir en contra de lo que está políticamente correcto, pues es no tener más libertad, sino ir en contra de los derechos y la libertad simplemente por el hecho de tener un discurso coherente y que es lo que más les duele. Y ahora obviamente pues tenemos una red social como es la nueva X, que tenemos la libertad de opinar en una tendencia como en otra con total libertad, y es lo que más les duele, que puedan tener ese discurso y que se les pueda poner esas cortapisas y quitar ese discurso del odio que estaban propagando durante tantos años.